Silencio. Ya empezamos. Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a su programa de conferencias públicas de los días sábados a las 4 de la tarde. Ahora en esta modalidad virtual y con la presencia en esta tarde de Sonia Villarraga, que nos va a hacer la presentación de esta conferencia que se titula Pensar bien, sentirse bien. Entonces, vamos a hacer nuestra oración para sintonizarnos con el plano espiritual superior y en este momento elevamos nuestro pensamiento a Dios para que con toda su misericordia, con todo su amor, con toda su justicia y su bondad, extienda hacia toda la humanidad en estos momentos todas sus vibraciones de amor, de protección, de salud, que a través de sus emisarios divinos, principalmente a través del Maestro Jesús de Nazaret, ese gran médico de almas y cuerpos, y de todos los mensajeros de luz, puedan apaciguar los corazones humanos, fortalecer las mentes y las almas que en dolor o sufrimiento estén en estos momentos en todo el planeta. Que la paz sea en los corazones y que podamos en esta tarde aprender un poco más a través de esta conferencia. Que los buenos espíritus y los guías y protectores de senderos inspiren a Sonia para que pueda traernos este mensaje fortalecedor y estructurante para nuestros espíritus. Que la paz sea con todos, que así sea. Vamos entonces a darle la palabra a Sonia para que en este momento nos ilustre en esta disertación que va a ser con la conferencia Pensar bien, sentirse bien. Los que tengan alguna pregunta pueden hacerla por el chat del Face de Senderos de la Esperanza para el final. Bueno, Sonia, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar por este medio. Saludos a todos los encarnados y desencarnados. Hoy vamos a compartir un tema bien interesante, muy práctico, más hacia la conciencia interior, para unos temas de reflexión para el bien, para nuestra evolución, para nuestro progreso, y es pensar bien, sentirse bien. Quiero empezar esta conversación con una frase que dice: nada se hace sin un objetivo inteligente, y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. ¿Por qué lo pongo inicialmente? Porque en la medida que nosotros estamos creciendo, evolucionando, debemos aprender a comprender que todas las cosas que suceden en el mundo, en nuestro entorno y en nosotros mismos obedece a una causa que es una oportunidad para que podamos realmente aprender y progresar. Cuando nosotros hablamos del pensar, hacemos referencia a que estamos formando, combinando, considerando ideas y representaciones en nuestra mente, en un proceso mental con un resultado que son nuestros pensamientos. O sea, pensar es directamente proporcional a la calidad de nuestros pensamientos internos, y es la influencia que podemos tener con nuestros pensamientos a las personas que tenemos alrededor. Cuando nosotros hablamos del sentir, el sentir hace más referencia al experimentar, es a sentir, a procesar todas esas emociones y sentimientos.
Cuando nosotros hablamos de emoción, la emoción es una reacción que es momentánea, eh, no es duradera. La clasificación de las emociones que podemos nosotros expresar por el doctor Erin Berni es tristeza, alegría, rabia, afecto y miedo. Y los sentimientos hacen referencia a permanecer realmente esa fuerza. En todos los sentimientos tenemos el amor, la humildad, la bondad, la gratitud. Entonces, sentir es experimentar esa clase de emociones y esa clase de sentimientos. El pensar y el sentir van de la mano. Es una pareja que realmente unida en equilibrio nos va a producir ese pensar y ese sentir bien con todas sus características para poder en esta encarnación aprovecharla y sacar el mayor provecho en ella. En el libro Los Espíritus, en la pregunta 89, se dice, el pensamiento es un atributo del alma. Y en el Evangelio hay una frase muy significativa y muy práctica para este momento, que es, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Miren la importancia en que le dan realmente a lo que nosotros, lo que manejemos a nivel de nuestra mente y de nuestro pensamiento, tiene un efecto directamente proporcional en nuestra biología, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces, la importancia de que conozcamos lo esencial. ¿De qué manera, cómo podemos expresar ese pensar y ese sentir? Uno es a través de nuestras tendencias. Nosotros tenemos la claridad, nosotros somos seres humanos con una constitución, espíritu, cuerpo y periespíritu, donde hemos vivido muchas existencias en aprendizaje, en expiaciones, en pruebas, y todo está marcado realmente y grabado en nuestro periespíritu. Es bueno que tengamos este concepto porque de ahí pueden haber esta clase de pensamientos y sentimientos que tenemos en el inconsciente y que en algún momento de nuestras vidas comienzan a florecer de manera positiva o si no de manera de prueba. También podemos expresar nuestras actitudes. La actitud es la predisposición que realmente podemos nosotros tener ante la vida, ante las situaciones, cómo manejar las diferentes actividades que realizamos, las habilidades que tenemos. Podemos expresar también nuestras capacidades de aprendizaje, las virtudes, el amor, la indulgencia, la bondad. También con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos podemos expresar nuestros defectos, el orgullo, la rabia. También tenemos formas de expresar la capacidad de servir, la necesidad de ayudar al otro. Expresamos también nuestros sueños, nuestra realidad, el amor. Algunos tienden a presentarse y a expresar su protagonismo por encima de los otros seres humanos que pueden tener alrededor. Y también la humildad. O sea, existen muchas formas de las cuales nosotros podemos expresar lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Aquí en el libro de Enfermedades, Cura y Salud mencionan nuestros pensamientos en realidad sintetizan nuestra manera de ser, de ver, de sentir y de percibir todas las cosas de la naturaleza. O sea, si nosotros observamos detenidamente a un ser humano que tengamos al frente, de acuerdo a su forma, a su presentación, podemos calibrar realmente cómo es ese ser que tenemos al frente en su amor, en su bondad o también en su capacidad también de mejorar. Aquí vamos a ver, el pensamiento es energía. Son ondas de energía sutil emanadas de la mente del espíritu. Esa energía, cuando llega a nuestro cuerpo, facilita toda esta secreción de neurotransmisores a nivel de nuestro cerebro que van a diseminarse por todo
el cuerpo con funciones fisiológicas de acuerdo a cada órgano y glándula que se puede estar presentando. Ese pensamiento genera vibración y afecta a todo alrededor. Establece conexiones. El pensamiento como energía, como ondas, crean redes y nos podemos conectar energéticamente, vibratoriamente con otros seres. Actúa a nivel celular. Si nosotros miramos, los átomos no son materia, son energía. La reunión de los átomos forman las moléculas forman las células forman los tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos. O sea, nuestro cuerpo. Por tanto, nosotros somos un cuerpo vibracional. Mirando, correlacionando lo que acabo de mencionar, la doctora Candace Pert hace una mención que da muy al lugar, dice, cada órgano y sistema corporal está calibrado para absorber y procesar energías emocionales y psíquicas específicas. Es decir, cada zona del cuerpo transmite energía en una frecuencia específica, detallada, y cuando estamos sanos, todos estamos sintonizados armónicamente. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy pensando y sintiendo de manera positiva, genera una vibración redundante, positiva, y podemos realmente estar en armonía. Esto parece sencillo, pero realmente esa secuencia realmente de tener conciencia de la intención de mi pensamiento y de la clase de energía que realmente yo estoy emitiendo, tiene un efecto muy grande en nuestro cuerpo y en nuestro alrededor. Muchas veces en la forma de pensar y cómo sentimos con las personas que tenemos al lado, influenciamos. Podemos ayudar realmente de manera indirecta, de manera amorosa, silenciosa, en el progreso también de las personas que tenemos en nuestras responsabilidades, llámense hijos, llámense colaboradores en el trabajo o dentro de la misma familia. Miremos entonces, unas de las características de estas ondas de pensamiento producen una vibración que puede ser una vibración elevada o una vibración baja. Dentro de esas características de esa vibración elevada, pues se mantienen pensamientos de amor, es sutil, son ondas de alta frecuencia, ondas de pensamientos corta, son pensamientos que renuevan y armonizan y benefician al ser humano. Tiene una sintonía vibratoria alta y realmente en ese estado de vibración es una protección que uno mismo se da con relación a su medio ambiente y a la espiritualidad. Cuando hablamos de vibración baja, estamos hablando de pensamientos de resentimiento, pensamientos densos de baja frecuencia, ondas de pensamiento largas que generan toxicidad e impregnan nuestro perispíritu, nuestra aura. Las personas, por ejemplo, que tienen la capacidad o en las reuniones mediúmnicas de poder observar el perispíritu, sean los espíritus encarnados o desencarnados, muchas veces pueden observar dentro de su perispíritu manchas, figuras, o también las personas que hayan tenido en vidas anteriores, por poner un ejemplo, una mujer que haya tenido abortos crónicos intencionales, que los haya provocado, le genera en su perispíritu esas como costras, manchas. O sea, todo lo que uno haga se le queda a uno impreso en el perispíritu. En esas formas es lo que André Luis decía en su libro y lo describía como larvas mentales, y el doctor Ernesto Bozano dice formas de pensamiento. Entonces, esa onda que nosotros estamos emitiendo consciente o inconscientemente permanente tiene unos resultados en nuestra parte vibratoria. De ahí la sintonía que nosotros debamos mantener con nuestros pensamientos, nuestra vibración equilibrada, porque eso crea sintonía con las personas, con los espíritus
encarnados y desencarnados. Entonces tenemos amigos invisibles de acuerdo a nuestra sintonía. Y mire que esta es información, la correlaciono con el doctor Bruce Lipton, que es un biólogo celular, donde él piensa lo mismo en otras palabras. Dice, los humanos nos comunicamos primeramente a nivel vibratorio. El pensamiento genera un campo energético. En el libro Vida y Pensamiento dicen, el pensamiento es una fuerza electromagnética. Entonces realmente la mente controla nuestro cuerpo. Bruce Lipton dice, en la antigüedad, y él lo dice en una parte, dice, lo que él llama ahora campo energético en la antigüedad es lo que se decía como espíritu. Entonces, espíritu y campo tienen una correlación y es esa fuerza creadora. Adiciona, dice, las llaves que controlan la biología son las percepciones. O sea, la forma en que nosotros veamos la realidad, la vida, lo que estamos compartiendo. Todos podemos ver la misma situación, la misma actividad de maneras diferentes, porque las vamos a ver de acuerdo a la percepción y a las creencias que cada uno pueda tener. Pensar bien, sentirse bien, es ponerse la gafa de la comprensión, del amor, de la tolerancia, para poder uno favorecerse a uno, estar equilibrado y ayudar también a los otros. En la medida que uno realmente no le gane más a una percepción por el camino negativo, pues realmente el más afectado es su parte periespiritual y su ser. Él dice, si yo cambio las percepciones, cambio realmente mi biología. Entonces, ¿cuál es la invitación? O sea, mi percepción debe ser objetiva, comprensiva. Normalmente nosotros tendemos a juzgar o a hacer ideas y representaciones del ser humano que tiene al lado o de las diferentes situaciones, porque no se las imaginas y arma uno su película. La película que uno arma de celos, de odio, de resentimiento, no genera más que un cambio en la biología de manera negativa. La invitación es realmente, si lo que yo quiero percibir de la vida es siempre ver lo mejor de las personas y de las situaciones. Todo pasa por algo, como lo decía anteriormente. Si ponemos la gafa de la convertir realmente la adversidad en una oportunidad, vamos a ganar y realmente vamos a aprender mucho. Aquí en la revista Espírita de 1868, Allan Kardec nos dice, el pensamiento y la voluntad son para los espíritus lo que la mano es para el hombre. Vean esto tan importante. Y dice, por el pensamiento ellos se imprimen a ese fluido tal o cual dirección. Aglomerándolos, los combinan, los dispersan, con ellos forman conjuntos teniendo una apariencia, una forma, un color determinado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? O sea, el pensamiento como energía utiliza el fluido, lo pasa a su parte periespiritual y logra definir formas o realmente energía muy positiva, de un bienestar, de tranquilidad. Porque recuerden, cada célula tiene la capacidad en su energía de emitir y de recibir. Entonces, nosotros somos responsables de nuestro bienestar, de nuestra tranquilidad, a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Entonces, en esta triada que siempre comentamos, porque es una realidad, el pensamiento estimula el sentimiento y eso nos permite nuestras acciones. Todos nuestros pensamientos de bien, saludables, positivos, crean esas redes fluídicas que actúan sobre nuestro periespíritu y transmiten o llegan directamente positivamente a nuestro cuerpo.
permitiéndonos la salud. Hoy me voy a inclinar más por todo lo positivo. Entonces, porque el mensaje del día de hoy es que nos apropiemos de siempre tener como bandera pensar de manera positiva, pensar bien siempre. Así las circunstancias que veamos en el medio sean difíciles. Todo pasa por algo. Aquí en la Génesis se menciona también algo muy importante, es el pensamiento crea imágenes fluídicas y se reflejan en la envoltura espiritual como un espejo. Toman cuerpo y modifican el fluido espiritual formando la forma pensamientos. Este capítulo de fluidos de la Génesis es recomendable para que todos lo revisemos, inclusive más que revisarlo es estudiarlo, porque nos da una gran explicación de poder entender esta conexión desde el mundo espiritual al mundo físico a través de la energía, de los fluidos, para poderse plasmar. Miremos un poquitico en el mundo espiritual. En el libro Violetas en la Ventana, que es la historia de una persona, de una mujer, Patricia, que desencarnó a muy corta edad. Ella en su llegada recibida por sus familiares, por su abuela, en toda su preparación para adaptarse de nuevo a ese mundo espiritual. Ahí se vio plasmado y fue muy interesante cómo el pensamiento cambiaba realmente a la necesidad que tenía realmente la persona plasmando cosas, elementos y necesidades. Ahí se mencionaba realmente en todo su periodo de adaptación, si era de alimentación, si era de descansar, si era de comer, porque cuando la gente desencarna y llega al mundo espiritual, en esa comprensión todavía persisten sus necesidades físicas, pero no son reales. Entonces, el pensamiento del espíritu crea realmente su apariencia, la puede también cambiar. Basta el espíritu pensar en una cosa para que esa cosa se produzca. Si yo, y lo mencionaban ahí en muchos de los relatos, bueno, si yo me quiero comer un plato de pasta, su pensamiento crea realmente esa necesidad. Con el tiempo se iba dando cuenta que realmente ya no era una necesidad física y parte de todo su proceso ya de aprendizaje. Otra de las cosas que mencionaban mucho era el volitar, esa capacidad del espíritu se pueda desplazar por los aires y esta es por su capacidad vibratoria, moral, para poder comenzar a realizar esas actividades. Entonces, como podemos ver, tanto aquí cuando estamos encarnados tenemos muchas cosas que hacer, como en el mundo espiritual, el desarrollo de ese pensamiento y de todas las capacidades persiste y continúa. Aquí también vamos a mirar, el pensamiento también afecta a todos nuestros centros fluídicos, vitales, de fuerzas, o como lo decían los llamados chakras. Nosotros, el pensamiento influye en cada uno de estos centros neurofluídicos que se encuentran en nuestro perispíritu. Para recordar, tenemos el coronario, tenemos el frontal, el azul, el laríngeo, el verde, el cardíaco, el amarillo, el esplénico, el gástrico, el esplénico y el último, coronario. Vamos a repetirlos. Coronario, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplénico y el básico. Esos están en la estructura periespiritual. Como lo vimos en una reunión pasada, estos centros de fuegos se cargan de captar esa energía emitida, procesarlos, direccionarlos al cuerpo físico. Al cuerpo físico para que realmente cada uno de los órganos a través del sistema nervioso, y aquí vemos
como esas ramificaciones que son los plexos nerviosos, captan la energía y por toda esa red nerviosa cargan de energía a cada uno de esos órganos. Existen varios plexos. El plexo cervical se encarga de poder irradiar realmente toda la parte del cuello, tórax, hombro, piel, músculos de la cabeza, hasta el plexo braquial, hombros y extremidades superiores. Está el sistema nervioso entérico, que se encarga de hacer la irrigación y poder dar toda esa parte energética al abdomen, a todo el sistema gástrico, miembros superiores, genitales externos. Están el plexo lumbar, la región glútea perianal y el plexo sacro. Entonces, esos plexos se encargan de poder distribuir en cada uno de estos órganos esta energía para que todas nuestras células estén vitalizadas y estén energizadas. Entonces, el pensamiento puede afectar positivamente y mantiene nuestros centros vitales organizados, equilibrados, con esa capacidad de poder irradiar nuestros órganos. De no ser así, si no tuviéramos esos pensamientos o si mantenemos pensamientos de odio, resentimientos, bueno, que sean negativos, pueden bloquear. Al momento de bloquear un centro vital, no permite que realmente el paso de esa energía pueda energetizar los órganos. Si el órgano no tiene esa vitalidad, comienza a enfermarse. Y eso es un proceso ya de sintomatología y de enfermedad. Solamente quiero, o sea, el pensamiento influye sobre el perispíritu, sobre los centros vitales, ejerce una parte de nuestro cuerpo físico, tanto en órganos como en el sistema endocrino. Tenemos entonces el cuerpo perispiritual, el sistema nervioso y todas las glándulas realmente. Y tenemos una correlación de manera, el centro coronario tiene influencia sobre la glándula pineal, el frontal tiene una influencia sobre la hipófisis y la pituitaria, haciendo producción de neurotransmisores, de hormonas que van a regular toda nuestra buena fisiología de nuestro cuerpo. Lo mismo el laringio tiene que ver con la tiroides, la paratiroides, tienen que ver con la regulación también ahí del cáncer, una parte de energía. El cardíaco tiene que ver con el timo, parte inmunológica, la parte gástrica. El esplénico tiene que ver con el vaso, con toda la producción, con todo el sistema inmunológico. Y el básico tienen que ver con toda la producción de las cortisol, las glándulas suprarrenales. Entonces, si nosotros no guardamos un buen pensamiento, un buen equilibrio energético, pues vamos a alterar tanto a la parte de nuestros órganos como toda la producción de realmente de todas estas hormonas y neurotransmisores. El pensar bien, el estar bien, nos va a permitir a través de la glándula hipófisis poder generar una cantidad de neurotransmisores, oxitocina, dopamina, que nos van a mantener el cuerpo en bienestar. Todas nuestras células tienen unos receptores y cuando hay esta producción de neurotransmisores, esos receptores se conectan en cada uno de esos, los receptores con los neurotransmisores como una llave en una chapa, y quedan ahí conectados. Ahí no le da cabida para tener unos neurotransmisores o de cortisol o de rabia. Entonces nosotros decidimos realmente con qué queremos estar, si queremos estar con dopamina. La invitación de nuevo es, si mantenemos un buen pensamiento de amor, de caridad, de tolerancia, de servicio, de comprensión del otro, pues lo que vamos a estar generando realmente es esa clase de sustancias, y vibratoria también vamos a estar en equilibrio. Aquí en el libro de Cura y Autocura, Emmanuel nos dice
en el libro del Padre Nuestro, que está referenciado ahí en Cura Autocura, dice, de la misma forma que la araña vive en el centro de la propia tela, el hombre vive sumergido en las creaciones de su pensamiento. Entonces, claramente se ve, si yo irradio paz, tranquilidad, por la clase de pensamientos que yo de manera consciente o inconsciente manejo, cuido y vigilo, pues realmente las condiciones van a ser más favorables en este proceso de prueba y de expresión. Pensar es crear. Nosotros creamos nuestro pensamiento, formas pensamientos, podemos con todo esto, esta energía circundante, producto de nuestro pensamiento, podemos crear corrientes mentales y los famosos parásitos astrales, que era lo que mencionaba anteriormente, no todo es positivo. Nosotros con nuestra limpieza mental, la oración, el buen control que podemos tener ante las situaciones, pues vamos generando realmente esa vibración y nos protegemos. Aquí Emmanuel también nos hace una referencia y nos dice, deseando sientes, sintiendo piensas, pensando realizas, realizando atraes, atrayendo reflejas y reflejando extiendes la propia influencia, acrecentada de los factores de inducción del grupo con el que creas afinidad. O sea, esto es sintonía. Podemos entonces nosotros crear nuestra propia compañía espiritual. Si realmente nosotros a través de lo que yo pueda estar sintiendo amorosamente, pues es la compañía y la vibración que yo pueda tener en mi casa y en mi trabajo. Y eso se refleja y se irradia. Frecuentemente nosotros percibimos a las personas y cuando nos acercamos fácilmente podemos identificar lo grato que puede ser conversar con una persona, lo grato que puede ser abrazar a una persona, porque uno siente un intercambio energético, es un alimento, se carga uno de energía positiva. También podemos encontrar, también, como decía anteriormente, no con esa capacidad de amor, sino con una vibración mucho más densa. Pero realmente, si nosotros tenemos una sintonía vibratoria alta, nunca nos podemos encontrar, pero no nos podemos sintonizar, ¿sí? Porque la vibración, la protección que yo tengo no va a permitir que influencias inferiores pues vayan a penetrar o a destruir. O si no, uno también tiene la capacidad de poderlas con el pensamiento ahuyentar. Entonces miremos, André Luis también nos menciona, donde hay pensamientos, hay corrientes mentales, y donde hay corrientes mentales existe asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. La influencia de nuestro pensamiento, ¿a qué niveles se da? Nosotros puede existir esa influencia de desencarnados a encarnados. O sea, espíritus que están en el mundo espiritual, a nosotros aquí los encarnados, muchas veces nos orientan, nos intuyen, nos cuidan, nos alertan, y es permanentemente. Todos tenemos nuestros guías espirituales ya en los momentos más difíciles, en esa petición y en esa oración de corazón, comienzan a recibir de manera intuitiva los pensamientos, orientaciones, que las puede uno recibir de manera de presentimientos. O dice uno, no, mire, tuve este pensamiento, porque somos influenciados realmente por nuestros amigos espirituales. También podemos tenerlos nosotros de encarnados a desencarnados.
La oración es una forma, o a través, por ejemplo, también de los sueños que también nos podamos encontrar con nuestros familiares o con los seres queridos, o en los trabajos que muchas veces en los sueños nosotros vamos a colonias espirituales también a trabajar. Influenciamos nosotros, ayudamos a espíritus también desencarnados, en aprendizaje, en educación o en oración por alguna necesidad. Y le llegan. ¿Recuerdan ustedes la película de Nuestro Hogar? Que André Luis, cuando estaba ya en el mundo espiritual, solitario, después de su proceso de concientización, él veía que había solamente una persona orando realmente por él, y era la esposa de un señor que tuvo pues la consulta con él durante mucho tiempo. Y la señora en su amor siempre pedía por el doctor André. Entonces, un ejemplo de esa influencia. De encarnado a encarnado, podemos realmente influenciar positivamente a las personas con el pensamiento, con el amor, con la vibración que nosotros estamos emanando. Muchas veces encuentra uno seres humanos que, venga, regáleme un abrazo, me hace falta. Y ese abrazo a la persona lo carga realmente y le equilibra toda su parte espiritual. O si ora uno por ellos, en alguna necesidad que uno con el corazón, con el alma, comience a orar, esa energía también se traslada y ayuda a sanar. Y de desencarnado a desencarnado, en el mundo espiritual, entre las colonias, también se ayudan unos con otros. O sea que el pensamiento está permanente en cada uno de nosotros y tiene un papel muy importante. Por eso decían anteriormente en el Evangelio, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo, porque realmente es una llave energética para nuestra biología, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nosotros mismos y para los que tengamos alrededor. Entonces, pues la influencia que tenemos realmente aquí, también tenemos, este es de la película de André, de Nuestro Hogar, cuando él pues visitaba su familia. Y de manera, esto no es para que se lo graben, pero cuando no hacemos las cosas bien, vamos a tener una sintonía vibratoria muy inadecuada. Aquí también hay una muestra por parte de la ciencia, reforzando todos los conceptos y espíritas, donde se dice las investigaciones y los trabajos que hizo el doctor Masaru Emoto y su equipo probaron que la estructura molecular del agua se transforma de acuerdo con el ambiente. Y la mayor repercusión de ese trabajo es el hecho de que tenemos la posibilidad de cambiar las percepciones. Mira lo que decía también Bruce Lipton, de nosotros mismos y de nuestro planeta. La cura por medio de la elección de los pensamientos y de la forma como colocamos esos pensamientos en acción. Varios científicos como la doctora Candace Pert, el doctor Burlington, todos estamos llegando a la misma conclusión desde varias fuentes de la importancia del manejo de la energía, de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos en nuestra biología. Aquí tenemos una fotografía influenciada por el pensamiento de una molécula de agua, cuando la persona se pone realmente a vibrar en el amor, que es el del lado derecho, y cuando odia, cuando tiene ese resentimiento, y pues ahí realmente, sin más palabras, podemos deducir la influencia que tiene.
El cuerpo de nosotros es 70-80% agua. Entonces, imagínense si uno a diario con su oración, con sus buenos pensamientos, con esa necesidad de hacer, de servir, ¿cómo nos mantenemos? ¿Mm? Eso impregna, o sea, el amor, la energía positiva se impregna en cada una de las células, nos hace vibrar y nos hace sentir en bienestar y en armonía. En el libro de Nivaldo Pereira Franco, Despierta y sea feliz, dice, la cura inicia cuando el paciente se ama y pasa a amar a su prójimo o a su próximo. Eso es realmente caridad, es servir, son poner en práctica todas las enseñanzas de Jesús en la realidad y de manera silenciosa y de manera amorosa hay que hacer, pero en la humildad y en el silencio, no en querer no mostrarse. La doctora Candace Pert también mencionaba y decía, si ustedes quieren sentirse bien, solo amen. Ámense a sí mismos, a su familia y procuren crear lazos afectivos con la comunidad. Mire, fundamental que tenga uno esos relacionamientos saludables con los seres humanos, amigos, trabajadores, familia, porque eso alimenta el alma. Uno no ve con los ojos físicos realmente, pero la vibración se siente, se alimenta, el cuerpo se regocija y podemos estar plenamente tranquilos si nos esforzamos tratando de tener nosotros los mejores pensamientos. Es claro, y hay que decirlo, estamos en un mundo de expiación y de prueba. No todo es color de rosa. Estamos a prueba permanentemente con las personas que tengamos alrededor y con nosotros mismos, pero esa es la tarea. Es hacer un pare, es mirar, es analizar, es preguntarse uno para qué, no por qué. O sea, ¿para qué estoy yo viviendo realmente una situación? ¿Para qué yo quiero poder superar una situación difícil? Cuando uno ve para qué, el horizonte a uno se le abre para el aprendizaje, porque uno ve que la adversidad le sacó uno realmente lo que uno necesitaba para su aprendizaje, para su alma y para su situación particular. Entonces aquí la invitación es para cambiar nuestra forma de pensar, mejorarla, vigilarla. Hay 3 puntos que aquí en este libro del doctor Walter Rizzo, que pensar bien, sentirse bien, menciona y dice, primero que todo, dejar de mentirse a sí mismo. Generalmente nosotros acostumbramos a justificar y a autoengañarnos para sostener nuestras propias creencias. La otra es aprender a perder. No siempre tenemos la razón. Tenemos que ser flexibles con la posición y con el pensamiento del otro. Tenemos que aprender a comprender el pensamiento del otro. No para juzgarlo, sino realmente para comprenderlo. Cada uno tenemos una forma de ser y de pensar distinta. En la medida que lo respetemos, podemos vivir mucho más tranquilos, porque la responsabilidad de esos defectos y esos virtudes es de cada ser humano. Él es el responsable. Uno debe cargar solamente los propios, no los de las otras personas. El otro es aprender a discriminar cuándo se justifica actuar y cuándo no. No siempre tenemos que estar haciendo las cosas y hay momentos en que hay que quedar en silencio, no introducir, sino meterse uno en situaciones que realmente no terminarían en una armonía de cuerpo y de alma. A veces hay que el silencio es mucho más valioso. Entonces, dejar de mentirse realmente es ponernos con los pies en el piso, ser reales con la situación, no engañarnos,
no creer que la gente nos puede hacer, que el problema es de la demás gente, el problema no es mío, que es realmente un error. Es de manera objetiva mirar, analizar, vigilar todas las situaciones. Para aprender, realmente tenemos que ser humildes, desprenderse uno del ego para poder ceder, que el otro puede tener razón, que el otro tiene la verdad. Y por último, tener sabiduría para poder tener paciencia, tolerancia y saber parar en un momento dado. Entonces, es como empezar a ver las cosas desde lo real, desde lo humilde y desde saber tomar uno las decisiones. Empieza uno y dice, realmente es importante, y a mí el tema del pensamiento siempre me ha fascinado, porque yo digo, es la clave para que nosotros nos podamos educar. Y todos los fundamentos y toda la parte, la doctrina espírita, nos da unos elementos para poder realmente fortalecer esa comprensión de esas tareas por las cuales nosotros estamos aquí en la tierra. Cuando uno comprende realmente que aquí no somos desde que nacimos hasta que desencarnamos, sino que nuestro espíritu es inmortal, que tenemos muchas vidas sucesivas, que todo lo que nosotros hagamos tiene un efecto y se nos va a devolver doble vez. Aquí lo positivo es que todo el bien que yo pueda hacer, el estar pensando yo, sintiendo bien y dando, a mí se me va a devolver. Como dice, la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatorio, dice el Evangelio, es muy cierto. Entonces, de nuevo la invitación, realmente, ¿qué debo yo cultivar interiormente dentro de mi ser? También la comprensión que estamos en un proceso de evolución, estamos en un mundo de expresión de prueba, estamos pasando a un mundo de regeneración con todo lo que eso implica, pero si nosotros nos ponemos la gafa realmente del análisis, del amor, de la tolerancia, pues vamos a verlas con esa gafa todo con mayores soluciones y comprensión. Y nunca vamos a juzgar, porque una de las, pienso que los errores más grandes que muchos cometemos es querer uno juzgar a los seres humanos de acuerdo a lo que a mí me parece y a mis propias creencias. Y cada ser humano en su individualidad debe ser respetado. Y realmente todas las enseñanzas del Maestro Jesús que están impresas en el Evangelio es absolutamente maravilloso. Cualquier lectura que uno haga, porque le va a permitir a uno comprender, motivarse, incentivarse para entender las diferentes realidades. Por cualquier parte que uno mire, realmente todos estos conceptos lo que facilitan es el entendimiento, el discernimiento, el análisis y le permite dar una fortaleza para tomar decisiones contundentes para su propio cambio. Entonces, es realmente, somos afortunados todos de poder estar inmersos en esta doctrina que nos ha permitido entender, comprender, progresar, ayudar. Estamos iniciando realmente una tarea. Hasta ahora, ahí se me dicen parvulitos, pero es el proceso maravilloso para poder seguir alcanzando todas las cosas que Dios nos tiene allá. Entonces, pensar bien, sentirse bien, es hacer el bien. Es así de sencillo. Hasta que uno no sienta el bien en el corazón, en el alma, lo sienta uno en lo más profundo de su ser, eso le va a permitir a uno hacer bien con la gente. Y el bien es a nivel de pensamiento. Orar, pensar, emitir, agradecer, perdonar.
a nivel del pensamiento, del sentimiento, conservar uno más bien en su corazón el amor, la gratitud, la tolerancia, lo que nos puede realmente tener una convivencia feliz y grata. Todos los seres humanos somos distintos, pero no por ser distinto pueden ser buenos o malos. Todos estamos en un nivel diferente y es la tarea de realmente poder comprender a los otros, comprendernos a nosotros, aceptarnos a nosotros, porque a veces no estamos muy contentos con lo que tenemos, pero eso es parte de la tarea. Entonces, pensar bien, sentirse bien, es hacer el bien. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Les agradezco la escucha. Espero que estas pequeñas reflexiones y compartires nos hayan permitido tener elementos para mirarnos hacia adentro y poder tener otros resultados más positivos. Siempre positivos, siempre sintiendo bien, pensando bien para hacer el bien. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Sonia Villarraga por la presentación de esta conferencia y Senderos de la Esperanza les da a todos unas buenas tardes, una feliz noche para todos, que sigan pensando bien, que sigan haciendo el bien, siempre fieles a Kardec, a Jesús y estando en sintonía con las leyes de Dios. Feliz tarde para todos. Chao. Gracias.